Bienvenidos al programa Agenda País, un programa del Senado Consultivo de la Universidad Tecnológica de El Salvador, en que se abordarán desde una perspectiva académica más allá del análisis estrictamente coyuntural importantes temas relativos a la vida institucional del país. Pretendemos provocar discusiones de esos temas, pero no simplemente identificando las causas y efectos de tales fenómenos, sino procurando que nuestros panelistas dejen una rentabilidad académica y social haciendo propuestas de solución a los problemas que enfrentemos en nuestro país para franquear el camino en la consolidación de la democracia y el bienestar común. La Universidad Tecnológica de El Salvador, por cierto, pretende así trascender a las aulas universitarias en un ejercicio que implique participación en las discusiones nacionales sobre la base de que la convivencia y la concertación de ideas en la búsqueda de un fin común son posibles. Bienvenidos a nuestro programa y para contextualizar el tema que abordaremos esta noche, estaremos escuchando y viendo el editorial de la Universidad Tecnológica. Elecciones de segundo grado en El Salvador. En nuestro país, la elección de funcionarios de segundo grado, entiéndase, presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Cuentas de la República, el Fiscal General de la República, el Procurador General de la República, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, tiene particular relevancia institucional debido a la inveterada práctica legislativa de ignorar el marco jurídico establecido por la Carta Magna e irrespetar los intereses de los ciudadanos que los eligieron para actuar a favor de grupos de poder o de sectores determinados. Más allá de esa práctica viciada y de que las elecciones de segundo grado son actos políticos de aquel órgano del Estado, la jurisprudencia constitucional ha establecido una serie de estándares que deben imperativamente ser observados por la Asamblea Legislativa, que incluyen aspectos como la legitimidad democrática de los funcionarios elegidos, su mandato de interés público, la despartidización, la meritocracia como criterio de elección, el procedimiento para ello y la documentación y motivación del acto electivo. Al ser la Constitución su fundamento normativo, es ella misma el parámetro para enjuiciar la legitimidad de dicha elección si ésta se violentara. Así, existe un perfil jurisprudencial de la elegibilidad de los funcionarios de segundo grado, que, una vez designados, deben actuar de acuerdo con el orden jurídico y obedecer únicamente los principios de constitucionalidad y legalidad, independientemente de los partidos políticos que hayan alcanzado el consenso para designarlos o de la corriente política que se encuentre al frente de los órganos legislativo y ejecutivo. Dado su papel trascendental, se requiere que los funcionarios producto de elecciones de segundo grado no posean afiliación partidaria o vínculo jurídico o material con grupos políticos para garantizar su independencia, imparcialidad y transparencia, evitando así nexos de dependencia político-ideológica, sin que ello implique una negación de la importancia instrumental de los partidos políticos en el juego de la representación política como vías de expresión de pluralismo y de tolerancia ideológica. La Sala de lo Constitucional ha establecido ya que la Constitución requiere que la Asamblea Legislativa evidencie que la elección no ha obedecido a conveniencia política o simple reparto de cuotas partidarias, y que sus atribuciones y competencias para elegirlos son limitadas por los criterios de servicio a los intereses generales, objetividad, idoneidad y eficacia. ¿Es ese el escenario que tenemos frente a nosotros? La respuesta es tan relevante que ocupa una nueva edición de Agenda País. Hoy estaremos abordando el tema Estado de Derecho, la elección de funcionarios de segundo grado, un tema de mucha actualidad, de mucha relevancia para la vida institucional del país. Me acompañan esta noche como panelistas los distinguidos abogados doctor Germán Rivera y el licenciado Oscar Pineda, ambos jóvenes juristas de importante trayectoria profesional y académica. Germán, bienvenido. Gracias, doctor Mario Enrique Sáenz.
Un gusto, licenciado Pineda, un gusto estar con ustedes en esta oportunidad y poder participar en este nuevo proyecto de la Universidad Tecnológica de tanta importancia para la vida del país. Oscar, es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, un verdadero gusto que se puedan llevar estos temas a la televisión. Gracias. Quisiera, antes de cederles la palabra para abordar este importante tema, hacer una breve contextualización que me permita con ustedes dialogar en el transcurso del programa. Yo decía hace pocos momentos en una entrevista también de un medio de comunicación que cuando uno hace una visión histórica de este tema de la elección de funcionarios de segundo grado, hay algunos que coloquialmente dicen, bueno, antes habían mejores magistrados, antes habían mejores funcionarios en las instituciones como el Consejo Central de Elecciones antes, o la Fiscalía General de la República, o la Corte de Cuentas de la República, donde yo les puedo mencionar un hombre integérrimo que estuvo ahí como el doctor Arturo Celedón Castrillo, de quien se conoce una trayectoria impresionante y acrisolada para el ejercicio de la función pública. Pero también magistrados, uno tenía salas de lujo en lo civil, por ejemplo, el doctor Adolfo Oscar Miranda, el doctor Mayén, del doctor Rafael Ignacio Funes, y no había todos estos mecanismos de elección que ahora se conocen en la actualidad y que están dando lugar a una participación mayor de la comunidad. Le pediría a la producción que me señale la disposición constitucional a partir de la cual hay un requisito que debe de cumplirse, que es la elección por parte de la Asamblea Legislativa por votación nominal y pública de los funcionarios de segundo grado. Lo hago para contextualizar a los televidentes de dónde se origina la famosa frase de legitimación democrática derivada. Es la Constitución la que precisamente establece este tipo de elección. Pero, sin duda alguna, distinguidos juristas, lo que ha pasado es que, no obstante que teóricamente el esquema ha sido bastante bueno desde el punto de vista teórico, repito, hay como ciertas falencias que se han dado en la práctica y ha producido incluso hasta un reparto de carácter partidario en la elección de funcionarios de segundo grado. Yo quisiera, empezando contigo, Germán, a contextualizar un poco cuál es tu visión alrededor de esta problemática de la elección de funcionarios de segundo grado. Bueno, primero señalar que efectivamente es la Constitución la que ha establecido que corresponde a la Asamblea Legislativa elegir a funcionarios de segundo grado conforme lo previsto en el artículo 131 ordinal 19. Pero hay que tener claro de que esto implica completar esa idea principal de división de órganos, colaboración y control interórganos. De manera que es cierto, el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, cuyos funcionarios principales son de elección popular, el órgano judicial y los demás órganos del Estado, importantes como la Corte de Cuentas, como el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General de la República, Procuraduría y otros, sus funcionarios son elegidos por la Asamblea Legislativa. Pero eso no les resta importancia dentro del esquema o dentro de la estructura constitucional. Por el contrario, pensar que, por ejemplo, que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son menos importantes en el esquema de tríada de poder que la Constitución señala porque son elegidos por la Asamblea Legislativa es un craso error. En primer lugar, porque los magistrados de una Corte no van a responder a un mandato representativo como normalmente se considera. La Constitución ya les ha previsto que ellos están bajo un mandato imperativo, pero de carácter técnico-jurídico y están sujetos únicamente a la Constitución y a la ley. Esa importancia de elección de estos funcionarios es la que nosotros tenemos que observar si se está haciendo conforme a lo previsto, a la Constitución o no. De manera que la Asamblea en esto tiene una importantísima labor, desarrollar esas elecciones en tiempo, cumpliendo con los requisitos que la Constitución prescribe, tanto de forma y de fondo, seleccionando a aquellas personas que desde luego tengan los mejores perfiles para poder desarrollar esa función. Es muy cierto que en la actualidad hemos visto que el gremio, por ejemplo, de abogados ha crecido mucho
Y muchos de estos puestos necesarios que cumplan con ser abogados, por ejemplo. Pero eso también lleva a que haya mayor participación y, desde luego, procedimientos más claros, transparentes, técnicos, en los que podamos conocer el resto de la población qué criterios se han tomado en cuenta para elegir a un funcionario. Esa es una labor importantísima que la Asamblea Legislativa debe ir perfeccionando. Y es ahí quizás donde nosotros podríamos discutir, bueno, esa labor en nuestro país se ha estado desarrollando de manera adecuada. Pues yo podría decir que no. Primero porque hemos visto a muchos funcionarios que han sido elegidos pero muy fuera de los plazos para ello. Tenemos el caso del actual Consejo Nacional de la Judicatura. Y eso pues obviamente es una violación constitucional. Entonces, la primera observación a hacer es si la Asamblea está cumpliendo o no con lo que la Constitución prevé. Yo diría que lo ha hecho relativamente. Me quedaría ahí pues para... Muchas gracias. Y fíjate, Óscar, que participando tú en diversos foros en los que has tenido oportunidad, te he escuchado diversas posiciones sobre el particular. De hecho, te escuchaba relativamente hace poco hacer un análisis de cierta evaluación de mejoras en los procedimientos para elegir funcionarios de segundo grado, pero todavía con la existencia de falencias importantes. ¿Cómo ves en términos conceptuales tú no solo la parte estrictamente normativa, sino la praxis que se ha tenido en nuestro país sobre la elección de funcionarios de segundo grado? Yo creo, doctor, que es bien importante empezar diciendo que al final el trabajo que hagan nuestros representantes va a ser de tanta calidad como sean nuestros representantes. Y ahora estoy hablando justamente de la Asamblea Legislativa, que es la encargada de hacer esta labor. Es una labor que ofrece a los ciudadanos, es una labor que hace en nombre de los ciudadanos. Porque cuando nosotros tengamos una violación a nuestros derechos, vamos a necesitar magistrados que sean imparciales, que sean justos, que sepan lo que hacen. Cuando la Fiscalía combate el crimen, necesitamos que el fiscal esté enterado de lo que hace, que conozca su trabajo y que lo haga con eficiencia. Entonces, es una decisión que los diputados están llamados a tomar en el sentido que es una decisión que deriva en miles de otras decisiones que van a hacer las personas que nombran. ¿Cómo lo han hecho? Lo han hecho con altibajos. Vemos que tenemos una sala de lo constitucional que ha sido independiente y muchos abogados muy respetados sostienen que fue un error, que fue una confusión de los diputados, que en realidad pretendían repartirse los espacios en la sala de lo constitucional para nombrar personas que lleguen a defender sus intereses particulares. Pero al final el proceso está estructurado de un modo en que intervienen de dos formas, dependiendo del organismo que se esté nombrando. Por ejemplo, en el Consejo Nacional de la Judicatura y en la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea recibe propuestas de otras instituciones a las cuales debe limitarse. En otras ocasiones, como en el del Fiscal General de la República, la Asamblea hace convocatorias en las que recibe las postulaciones directamente. Los esquemas, cuando hablamos de las elecciones en general, son diversos, digamos, al menos en estos dos sentidos, dependiendo de la institución de que se trate. Pero en todos ellos existe un factor común, y es que la elección no es solamente política, sino que es un criterio desde un organismo político por naturaleza, pero respetando ciertos parámetros constitucionales. ¿Cómo hemos observado estos esquemas? En algunos esquemas son perfectibles, puede hacerse mejoras teóricas de diseño institucional, pero sobre todo las mejoras son de aplicación de lo que ya tenemos, y las mejoras posibles son en el sentido de aplicar mejor las normas que ya tenemos. Y justo ahora, como no podemos dejar de hablar de la elección de la Corte Suprema de Justicia, que es la que está sucediendo, aunque la del fiscal ya viene durante los próximos meses, hemos observado un factor bien importante, la demanda de la ciudadanía a sus representantes porque les ofrezcan buenos magistrados. Y hemos observado que ha habido algunas mejoras procedimentales, pero estamos a la espera de que esto concluya en verdadera deliberación en las que de entre las personas que tienen los diputados para elegir, busquen a los 9 y a los 10 y no nos quedemos con los 3 y con los 4. Muchas gracias, Óscar. En realidad es relevante la posición de ustedes para poder proyectar la importancia que un tema como este tiene. Vamos a la primera pausa comercial.
¿Quiénes somos? ¿Qué nos define? No somos lo que tenemos, no somos lo que prometemos, somos lo que hacemos, capacitándonos constantemente, contagiando optimismo, convirtiendo lo bueno en algo mejor. Sé el que hace. Estudia licenciaturas, ingenierías, arquitectura, técnicos, maestrías, posgrados, carreras virtuales y con énfasis en inglés. Hagamos la diferencia. Universidad Tecnológica de El Salvador. Bueno, este tema conceptualmente no tengo ninguna duda de la proyección que tiene en la vida del país, pero quisiera como plantearles a ustedes en este módulo dos preguntas. La primera, ¿por qué un tema como este es relevante para la población? ¿Por qué este es un tema que no debe ser un privilegio de discusión y de propuestas de los abogados, por ejemplo, o de los políticos, que son los que definen las estructuras de estos organismos al hacer su elección de acuerdo con la Constitución? ¿Por qué es importante para la población un tema como este? Y por el otro lado, Germán, te escuchaba que la obligación, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa, de los señores diputados, es en la elección de funcionarios de segundo grado cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución, donde se habla de la independencia, se hablan de una serie de requisitos que están puestos en la práctica y sobre la jurisprudencia, pero no los dice la Constitución. Entonces, ¿cómo se infieren esos requisitos de los que tanto ahora se habla y que prestigiarían la elección de funcionarios de segundo grado? Veamos, lo que sucede con el tema constitucional es que uno puede quedarse en una idea de constitución en sentido formal y entonces querer literalmente aplicar solo lo que ahí se advierte. Pero el Estado constitucional de Derecho hace que tanto los ciudadanos como los funcionarios veamos y entendamos a la Constitución desde una perspectiva material. ¿Esto qué significa? Que no solamente debemos de conocer la Constitución, sino también entender que sobre cada una de las disposiciones constitucionales hay un trasfondo de valores y principios, de postulados filosóficos que le instruyen, que le rigen. Y es ahí donde la labor de los tribunales constitucionales, en el caso salvadoreño, la Sala de lo Constitucional, ha venido trabajando mucho para venir dando los verdaderos alcances de una norma constitucional, no solamente para el tema de elección de funcionarios de segundo grado, sino también lo hemos visto en temas económicos, en temas de derechos fundamentales, etc. Ahora bien, si la Constitución ya ha sido interpretada y ya ha entendido la Sala y la jurisprudencia, no de hace 5 años, sino hay jurisprudencia de 20, 25 años en la que se han venido aclarando muchos conceptos indeterminados dentro de la Constitución que han permitido entender, por ejemplo, de mejor manera qué es la idoneidad para optar a un cargo, qué es la competencia y moralidad para eso. Entonces, es ahí donde la labor del legislador es integrar todos esos elementos, poder ver la experiencia comparada y, desde luego, tener a los mejores funcionarios para poder desempeñar esos cargos. Esa es una labor, desde luego, que implica un elemento técnico y hay que reconocer la Asamblea como tal es un órgano de carácter político, pero no por ello se le permite o se le excluye que acompañe sus elecciones con el elemento técnico, es necesario que lo haga. Y por el otro lado, eso es tan importante para la ciudadanía en general. ¿Por qué? Porque estos funcionarios son los que desarrollan esas otras competencias asignadas por la Constitución, en donde podemos ver que el sector social, económico, político, cultural, etcétera, encuentra verdadero sentido en el ejercicio de sus derechos a través de estas instituciones ejerciendo funciones. Por ejemplo, la Fiscalía a través del ejercicio de la acción penal, buscando y aplicando el jus poniendi del Estado, ¿no? La Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional o de las demás salas, cumpliendo con el cierre del órgano judicial y la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Eso no es solamente para la Asamblea Legislativa o para el órgano ejecutivo o para el mismo órgano judicial, es para el resto de la sociedad, para los extranjeros en el país, etcétera, para la empresa privada, para los sindicatos, para los trabajadores, es para todos. Y es ahí la importancia.
Gracias. ¿Tú crees, Oscar, que evidenciar en la realidad, en la práctica, en la vida del ciudadano común, que este es una problemática, es un tema que debe de importarle, es relevante por un lado, y por el otro lado, ¿por qué? Germán ha mencionado algunas variables teóricas de proyección práctica muy importantes. ¿Cuál es tu visión respecto de requisitos que, si lo queremos analizar taxativamente, no los encontramos en la Constitución, por un lado? Y por el otro lado, la mayoría de la población en un momento dado puede decir, este es pleito de abogados, no es un pleito que le interesa a la nación. ¿Cómo es esto, Oscar? Que de ninguna manera es cierto esa última afirmación. Quiero empezar con eso, porque cuando uno está preocupado por su día a día, difícilmente quiere prestar atención a estos temas, que sin embargo son los que le determinan lo que usted tiene que enfrentar en el día a día. Pensemos, por ejemplo, en las órdenes de detención que da el fiscal. Pensemos si queremos un fiscal que da órdenes de detención arbitrarias o un fiscal que lo hace sobre la base de investigaciones serias. Pensemos en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de lo Constitucional, cuando ha detenido impuestos injustos. Pensemos en los casos en que el Procurador de Derechos Humanos hace un posicionamiento porque favorece a un partido o lo hace para proteger los derechos de las personas. De eso es lo que estamos hablando cuando estamos hablando de elecciones de segundo grado, de las personas que van a tomar decisiones sobre los derechos de cada uno. A veces, como ocurre con la experiencia jurídica, incluso sin que nos demos cuenta de que están decidiendo sobre nosotros, sobre el alcance que tiene nuestro voto, sobre la libertad que tenemos a la hora de ejercer el sufragio. Todos esos elementos se deciden cuando la Asamblea nombra a personas idóneas o a personas no idóneas en las instituciones. Déjame hacerte una pregunta alrededor todavía antes de que llegues a la parte de los requisitos, pero también pareciera ser que en un momento dado todos hablamos de la justicia constitucional y de la justicia penal. Pero yo siempre he estado preocupado por abordar temas como el área mercantil, el área contencioso administrativo. Hay importancia también respecto de la comunidad en general, no solo de los abogados, de analizar el perfil de la gente, de los profesionales que estarían como titulares para tomar esas decisiones. Desde la forma más elemental, doctor, para hacer productivo un país, para hacer negocios, para hacer prosperidad, para generar prosperidad, sin duda alguna que se necesita un montón de elementos jurídicos que en última instancia se deciden en estas instituciones. Pensemos, por ejemplo, en el derecho de propiedad y las garantías del derecho de propiedad, desde concepciones tan básicas como eso. Pensemos luego en los procedimientos y garantías que sirven para proteger esos derechos. Pensemos incluso en los derechos laborales y en los derechos de los trabajadores. Pensemos en los derechos sociales, a salud y a educación. Todos estos están vinculados con las instituciones que en última instancia deciden sobre estos temas. Y no vayamos muy lejos. Cuando se toman acciones desde el Estado que violentan derechos económicos o libertades económicas, necesitamos quien nos proteja, necesitamos quien, por ejemplo, frene medidas que son burocráticas y que sacan del negocio a una empresa o ponen en el negocio a otra empresa. Todos estos elementos pasan por las instituciones. Y la Sala de lo Civil, por ejemplo, y la justicia civil y mercantil en general, sin duda alguna son los actores principales en la facilidad de hacer negocios y en la facilidad de exigir que se cumplan las obligaciones que un comerciante o una persona en general ha prometido cumplir. Entonces, sin duda alguna que estas instituciones son relevantes en todas las esferas de la vida y particularmente lo son en los temas de comercio. Usted también preguntaba, y con esto vuelvo a la pregunta que usted decía, sobre los requisitos de estas personas y sobre los elementos que pueden estar no expresamente en la Constitución. Pero yo creo que ni siquiera en este caso tenemos que ir tan lejos en la elaboración para encontrarlos. La Constitución dice que las personas que nos representen tienen que tener competencia y moralidad notoria, de destacada, de diferente, de superior a los demás. Con esa idea me quiero quedar, que cuando usted dice debe ser notorio algo, quiere decir que las demás normas o que la práctica misma de los diputados tienen que buscar a las personas destacadas y, si queremos ser duros, destacadas de uno en relación con otros, y que lo que está ocurriendo cuando se eligen funcionarios es una competencia,
una competencia entre los que están corriendo por ese puesto, tal cual como cuando uno busca un trabajo, en el sentido de que unos quedarán fuera y otros no. Y lo que estamos exigiendo como ciudadanos es que los que queden fuera sea justificadamente porque no cumplen los requisitos y no arbitrariamente porque no voy a ser servil o porque no voy a ser independiente o porque no voy a cumplir con las expectativas personales de quien me elige. Gracias. Déjame ver, pidiéndole a la producción que ponga los requisitos. En realidad, por lo que insinuaba Germán, estábamos hablando probablemente de requisitos que ahora pueden interpretarse como taxativos, en el sentido que la jurisprudencia constitucional los ha establecido a través de las sentencias pronunciadas por la Sala de lo Constitucional. Pero hay conceptos como el de independencia, por ejemplo, que se ha hablado no solo de la independencia partidaria, sino de otro tipo de independencia, pero rápidamente, ¿no habría algún peligro, no habría alguna posibilidad que un precedente jurisprudencial sobre el concepto de independencia en el tema de la desvinculación partidaria pudiera en un momento ser cambiado o relativizado en los términos que la Sala de lo Constitucional ahorita lo ha entendido? No sé, Germán. Lo que pasa es que la jurisprudencia, como todo caso, puede ser modificada. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional sobre estos temas no es reciente. Por eso yo indicaba que ya tenemos sentencias de hace muchos años en las que se ha venido perfilando el tema relativo a independencia e imparcialidad, por ejemplo, de los jueces. Y el hecho de que con una nueva sala y haya una revisión, si es que la quiere hacer, de la jurisprudencia y de algunos criterios, esa nueva sala tendría que tener los suficientes fundamentos como para decir por qué ese criterio ya no es válido. Y me resultaría muy difícil, por ejemplo, pensar que un juez debe o no debe de ser independiente, o que la independencia se limita únicamente a que no se reúna con las partes. Eso sería retroceder, pero que fundamentar eso no le encuentro como un tribunal. Podría decir que la independencia ahora se va a entender nada más al hecho de que el juez no pueda tener acercamientos con las partes o algo por el estilo. Es que eso es independencia, como también es independencia a que no tenga un vínculo partidario, no tenga, por ejemplo, intereses económicos en el caso, o con las partes. Es decir, es amplio el tema de la independencia. Lo entiendo, y pareciera ser que son conceptos como notorios, en el sentido de que deben de entrar espontáneamente en la cultura de quien está vigilando un proceso de elección, por ejemplo, o de la sociedad civil, para entenderlo. Pero Oscar, fíjate que tú mencionabas, por ejemplo, la parte de la independencia partidaria, y eso ¿qué significaría? Que un ciudadano, un profesional, en este caso el derecho, si quiere la Corte Suprema o la Fiscalía General de la República, tendría que no haber pertenecido nunca a una estructura partidaria, o hay un límite de tiempo en el que se debería entender que se desvinculó de un partido político para poder optar a un cargo al que teóricamente, desde el punto de vista subjetivo, tendría derecho. ¿Cómo manejar eso en el futuro para no generar también una extrapolación de sentencias de la Sala de lo Constitucional? Yo creo que hay que ser razonables en entender el precedente de la Sala de lo Constitucional. Creo que la Sala lo que nos está tratando de decir es que no deben ser jueces o, en general, dirigir instituciones que tienen facultades de control sobre otros órganos del Estado, quienes tengan un compromiso con los partidos políticos o con otros grupos particulares. Y cuando decimos que no tenga un compromiso, empecemos por el hecho de que no esté vinculado materialmente, que no pertenezca al partido, que no esté en el padrón del partido. Eso debería ser el primer criterio. En cuanto al criterio material, yo creo que hay espacio para poder interpretar y decir, bueno, si fue miembro de un partido, ya no lo es y ya pasó tanto tiempo que no está delimitado, por cierto, entonces ya no existe ese compromiso de la persona que va a hacer que este magistrado no actúe de manera justa, sino que actúe de manera injusta, decantándose como los árbitros del Mundial. Entonces, los árbitros del Mundial quizás estén bien. Pero la idea es que los magistrados deben estar sin comprometer su imparcialidad para poder juzgar a una o a otra parte
de manera diferente. Entonces, creo que la idea es eso. El tiempo, por cuánto debe estar desvinculado del partido, no está regulado. Quizás se puede regular, quizás se puede interpretar por las instituciones cuál es un tiempo razonable. Pero insisto en lo que decía Germán, no hay manera de aceptar que los miembros de partidos políticos sean los que deciden los asuntos más trascendentales, por ejemplo, sobre los mismos partidos políticos. Eso es sencillamente inaceptable. Hay una persona que yo respeto mucho que me decía un día, pero ¿cómo no puedes concebir que haya una persona fallando en contra de su propio partido? Y yo le digo, sí lo puedo concebir, pero me resulta más fácil concebir lo contrario. Entonces, es más, no me extraña que los miembros de partidos digan que sus miembros pueden ser magistrados de la Corte. Lo que me extrañaría es más, ya mucho es que no digan que solo los miembros de partidos pueden ser magistrados de la Corte. Creo que les gustaría que solo los miembros de partidos sean magistrados de la Corte, pero tenemos que entender que la justicia es un control también al poder, y el poder normalmente lo ejercen miembros y representantes de partidos. Muchas gracias, Oscar. Interesante posición que han mantenido sobre este respecto. Creo que se entiende el concepto de lo que significa no solo la responsabilidad política de elegir, sino el contenido de esa responsabilidad. Vamos a ir a una segunda pausa. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos define? No somos lo que tenemos, no somos lo que prometemos, somos lo que hacemos, capacitándonos constantemente, contagiando optimismo, convirtiendo lo bueno en algo mejor. Sé el que hace. Estudia licenciaturas, ingenierías, arquitectura, técnicos, maestrías, posgrados, carreras virtuales y con énfasis en inglés. Hagamos la diferencia. Universidad Tecnológica de El Salvador. El Museo Universitario de Antropología presenta la pieza del mes. Olla bícroma, paredes levemente curvo-convergentes. La vasija presenta dos asas verticales distribuidas simétricamente, pintadas en rojo. La parte superior de las paredes presenta dos bandas circundantes, una pintada en rojo y una banda con aplicación al patillaje en patrón discoidal, base cóncava. Pertenece al período preclásico. Para conocer más sobre esta y otras piezas, visítanos en calle Arce y 17 Avenida Norte, edificio Anastasio Quino. Hagamos la diferencia. Universidad Tecnológica de El Salvador. Bueno, sin duda alguna que uno de los temas más importantes en el contexto del tema conceptual que estamos hablando, que es la elección de funcionarios de segundo grado, es el tema que ocupa ahora la atención nacional, digámoslo de esta forma, que es la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 4 de los cuales son magistrados destinados a la Sala de lo Constitucional y un magistrado pues a la Sala de lo Civil, según se menciona, pero que orgánicamente después entre esas salas pueden haber traslados. El origen de la importancia y de la relevancia tan magnificada respecto a la elección de la Sala Constitucional viene originada por la circunstancia de que por traslados que se dieron en la Corte Suprema, ahora resulta que hay que elegir prácticamente a toda la Sala de lo Constitucional después del performance que la Sala o que los miembros de la Sala de lo Constitucional en estos momentos han tenido, yo diría que es una proyección histórica muy importante. Pero para el entendimiento de los amigos televidentes, no cabe duda que esta elección tiene un componente multifacético, en el sentido de que se trata de una elección que tiene una etapa previa de parte de los abogados de la República para elegir un grupo de abogados, una lista de abogados de 15 como candidatos, una segunda etapa que es del Consejo Nacional de la Judicatura, donde se eligen otros 15 candidatos para ser presentada finalmente a la Asamblea Legislativa, que como lo dijimos al principio es la llamada a elegir. Entonces es un proceso que tiene varias etapas, y parecería entonces que desde el punto de vista teórico, si mal no recuerdo, ustedes corríjanme,
creo que fue producto de las reformas constitucionales del año 91, en donde se da esta forma de integrar la Corte Suprema de Justicia con el mejor propósito del legislador constituyente. El constituyente creo que tuvo el mejor propósito para tener los mejores magistrados de la Corte. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hemos tenido, salvo contadas y respetuosas excepciones, los mejores magistrados en la Corte Suprema de Justicia, si el mecanismo está dado como para que esos filtros operen? ¿Por qué en la práctica eso no ha ocurrido? No sé, en este caso empiezo por Oscar, ¿qué piensas tú al respecto? Pienso que hay una diferencia entre diseño institucional y aplicación de los diseños. Hay diseños que incluso teóricamente están mal concebidos y hay diseños que, aunque estén bien concebidos, no necesariamente rinden los frutos que se esperan. Pongamos el ejemplo, la participación de los abogados como personas que conocen las necesidades de la justicia en el país, que aportan al país. Así está concebido, van a tener conocimiento sobre los mejores abogados que pueden ser los mejores magistrados. Eso se ha distorsionado, eso se ha entendido como voto por el mejor amigo, voto por las personas que mejor pueden representar mis intereses gremiales y no estoy pensando en aportar al país desde mi posición privilegiada como alguien que conoce el derecho. Entonces, así, en muchos eslabones, la elección en el Consejo Nacional de la Judicatura, por ejemplo, desde la elección de los funcionarios del Consejo Nacional de la Judicatura, ya pueden haber distorsiones que luego se reflejan en las listas que se envían a la Asamblea Legislativa. Entonces, creo que hay que hacer esa distinción. Y otra distinción importante es cuando decimos mejores magistrados. Puede haber excelentes profesionales, personas muy capaces que no tienen la convicción de servir al país con independencia y con justicia. Entonces, cuando decimos mejores, debemos distinguir los mejores en el sentido de que son independientes y son capaces de los que solo son capaces. Entonces, creo que hay que hacer esa distinción y en la historia creo yo que hemos tenido de ambos, pero sobre todo hemos tenido personas que siendo capaces se pliegan a posiciones que no son en beneficio de toda la ciudadanía. ¿Pero tú crees que por ejemplo, el procedimiento de elección de candidatos a magistrados de la Corte, en el caso de la FEDAES, aunque también después a Germán quisiera ahondar un poquito sobre eso, estuviste involucrado precisamente en ese proceso en la FEDAES, es un procedimiento que a estas alturas está agotado o es un procedimiento que se agota por una incorporación subjetiva maliciosa de los responsables de manejarlo? Yo creo que hay posturas extremas que dicen que de ningún modo ni teóricamente es posible encontrar idoneidad en una votación popular o semipopular, si queremos limitarla a los abogados. Entonces, esas posiciones son respetables, yo creo que tienen sentido, pero yo no iría a una posición tan extrema, porque es difícil buscar una alternativa a esa selección que hacen los abogados. Y sabiendo que es difícil, yo creo que lo que hay que hacer es trabajar para que antes de la votación los que compiten sean personas idóneas. Y esto supone que las asociaciones de abogados tengan la obligación y cumplan la obligación de hacer selecciones serias de sus candidatos de sus precandidatos que van a participar en la votación para ser candidatos. Entonces, creo que hay varias soluciones que se pueden trabajar, hay que regular esto, hay que regular la representatividad de las asociaciones, que es una asociación de abogados representativa, que es una asociación de abogados seria que no llega ahí patrocinada por A o B interés para llevar candidatos a magistrados. Entonces, yo creo que hay reformas, hay reestructuraciones que se pueden hacer para mejorar teóricamente el proceso, porque no es tan fácil como decir quitemos a los abogados del proceso y quitemos al gremio de abogados del proceso, porque eso nos deja con la pregunta con qué llenamos ese vacío. Y si no estamos todavía con una respuesta de qué opción mejor sirve para llenar ese vacío, entonces creo que mejor busquemos soluciones para corregir las deficiencias que puedan haber a estas alturas en el proceso. Germán, tú estuviste involucrado, como lo decía, en ese proceso. Oscar ha mencionado algunas cosas, creo, importantes que se deben de manejar. Y yo te quiero poner en tu ambiente dos cosas importantes. Primero, de nuevo, la regulación del proceso en sí, que pareciera, yo no digo que lo está, pero pareciera agotado y que necesita como una reestructuración, una renovación de esas cosas. Pero por otro lado también desde el mismo gremio, o sea, las universidades incluso en producir profesionales que en el futuro
puedan tener los perfiles adecuados para llegar a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No sé cómo lo has visto tú, que has tenido la experiencia de estar viviendo en la realidad ese procedimiento. Bueno, yo comenzaría por indicar algo. Somos el gremio que constitucionalmente tenemos reservado para nosotros la integración de un órgano fundamental. Ninguna otra profesión tiene reservado un órgano fundamental del Estado como el órgano judicial, que está integrado en su estructura fundamental por abogados. Está reservado. Tener eso claro y saber la importancia de eso debería motivar al gremio a tener una mejor y mayor participación. Es cierto, yo estuve en el reciente proceso como presidente del Comité Central Electoral que elige la FEDAES y que es el que se encarga de desarrollar el proceso. Pero yo puedo decir que a pesar de todas las dificultades que tuvimos, logramos desarrollar un proceso. Sin embargo, creo y propongo como una de las primeras cuestiones es hay que revisar la funcionalidad de la FEDAES. ¿Cómo está desarrollando sus actividades? ¿Quiénes la están integrando? Creo que debe de pensarse en crear un ente con una cierta autonomía financiera, por ejemplo. Porque es que no se puede seguir con una institución donde los miembros llegan ahí en el tiempo que les queda libre y hacen lo poco que pueden hacer durante ese tiempo. Estamos hablando de proponer a 15 candidatos que van a integrar la lista definitiva de 30 y que luego de ahí van a salir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es decir, magistrados del gobierno de la magistratura del órgano judicial. Eso implica que también hay que pensar en los tiempos con los que se trabaja. Nosotros tuvimos 2 meses intensos para desarrollar este proceso una vez que se elabora el reglamento, pero 2 meses es muy poco tiempo, porque eso implica, si nosotros seguimos, como muy bien lo plantea Óscar, que las asociaciones deben de tener procesos internos de selección de candidatos a proponer para candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que deben desarrollar procesos internos de selección, pero si no se tiene el tiempo, no los pueden desarrollar. Esa es una labor que debe de corregirse, o una etapa que debe corregirse. Debe haber mayor tiempo para que la FEDAES pueda organizar un proceso de selección. El Consejo cuenta con más de 6 meses para desarrollarlo. Hay una publicación de los elegibles, etcétera, hay convocatorias. La FEDAES no cuenta con esos tiempos. Entonces, hay que necesariamente revisar, pero estructuralmente, a la FEDAES. Yo no creo que la mejor opción sea elegirlos por voto popular a los magistrados, como se ha escuchado por ahí. Sí. No, esa sería la peor opción. Porque eso rompe. Veríamos los abogados en un proselitismo y en mitines públicos, ¿no? Pues sí, eso rompe completamente el principio de independencia y de imparcialidad del juez. Porque para poder lograr votos, lo que va a tener que hacer es campaña, que no va a ser campaña técnica, va a ser una campaña para captar votos. Y tal vez una campaña sucia. Eso es cuando entra en el ámbito de lo político. Por supuesto, porque no se puede negar que lamentablemente en el proceso de elección de candidatos a magistrados ha habido mucha incidencia del tema político. Lo hemos visto, lo hemos advertido, y eso no debería de ser, porque las asociaciones no deberían de ser canales o apéndices de partidos políticos. De manera que hay que revisar eso, hay que proponer tiempos más amplios, hay que revisar también lo que ya decía Óscar, que estas asociaciones sean verdaderas entidades representativas del gremio de abogados. Pero pareciera ser que entonces sí hay evidente falencia en los procedimientos en estas etapas de la FEDAES y en cierto modo, por lo que se ha visto en los medios de comunicación social, en el procedimiento seguido en el Consejo Nacional de la Judicatura, donde probablemente no se escogen a los mejores y no se da cumplimiento a que debe de haber abogados de diferentes corrientes de pensamiento jurídico, sino tomados con una forma de escogitación demasiado rudimentaria. Yo pensaría, por lo menos, en el tema de la FEDAES, en este proceso, hicimos cambios importantes y se pudieron advertir por las mismas asociaciones y los candidatos. Por ejemplo, hicimos más público el tema de los perfiles de los candidatos, hubo una mayor comunicación con las asociaciones, mayor control. Eso obviamente hay que mejorarlo, pero es que
de eso a lo que veníamos anteriormente, donde ni siquiera se conocía quién eran los candidatos, donde ni siquiera había un perfil de poder discutir el perfil académico del candidato, no se había hecho. Entonces, pero hay que mejorarlo, hay que revisarlo con tiempo. Pero ¿qué ocurre en la otra parte? Que es una parte que está como muy proyectada en la opinión pública, que es el papel de la Asamblea Legislativa, que se forma una subcomisión para llevar adelante un proceso de entrevista a los candidatos y el proceso de selección que va a ser a través del dictamen que dé la Comisión Política para llegar al Pleno. Yo, Oscar, había escuchado de parte tuya en otras ocasiones que hay como una mejor apertura o una apertura en el sentido de tratar de hacer transparente una escogitación o una valoración de parte de la Asamblea Legislativa, pero también he estado como oyendo algún desencanto de esa apertura que se había comenzado a dar. ¿Qué está pasando realmente con eso? Yo quizás quiero hacer dos momentos. El primero es en el Consejo Nacional de la Judicatura, como algunas ideas de qué se puede hacer mejor. El Consejo Nacional de la Judicatura hizo una mejora sustancial en su metodología para esta elección. Recordemos que hace 9 años ni siquiera sabíamos por quién votaban los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura y que se autoproponían como candidatos para llegar a la Corte Suprema de Justicia. Eso no ocurrió esta vez y hubo un papel digno. Garantizaron por lo menos un pool de personas que sacaba 7 en las evaluaciones objetivas. Si de esos que al menos sacaban 7 buscamos a los que sacaban 10, falló el CNJ. Creo que esa es su área de mejora. Ahora, en la Asamblea Legislativa hay muchas áreas de mejora. Las entrevistas están siendo públicas, incluso han permitido que la sociedad haga algunas preguntas que leen los miembros de la subcomisión que están entrevistando a los candidatos. Pero de eso a que las entrevistas sean un elemento, un instrumento para saber si este va a ser un buen magistrado o sobre todo de si voy a tomar en cuenta esas entrevistas para decidir, hay un gran espacio. No tenemos ninguna garantía que lo que haga un candidato a magistrado en la entrevista será un criterio para que decidan si es o no magistrado. Y eso yo creo que es la mayor área de mejora que hay. Cómo delibera, y por deliberar me refiero a oír razones que me hagan cambiar incluso mi concepción previa que llevo sobre un candidato. No tenemos un mecanismo que nos permita que la Asamblea Legislativa tome en cuenta lo que le han dicho, el desempeño o el perfil en general de un candidato. Y creo que hay que llamar a la Asamblea a que haga estas cosas por convicción, que no nos extrañe que nos den buenos magistrados, que debería ser lo de todos los años, cada 3 años que se hace esto, que nos den buenos magistrados. Eso es todo lo que estamos pidiendo y no mucho más que eso. Gracias. Sin duda alguna, escuchándolos a ustedes, yo quisiera, para ocupar una terminología propia de abogado, no tener solución de continuidad. Sin embargo, el tiempo en televisión es importante y tenemos que hacer una pausa. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos define? No somos lo que tenemos. No somos lo que prometemos. Somos lo que hacemos. Capacitándonos constantemente, contagiando optimismo, convirtiendo lo bueno en algo mejor. Sé el que hace. Estudia licenciaturas, ingenierías, arquitectura, técnicos, maestrías, posgrados, carreras virtuales y con énfasis en inglés. Hagamos la diferencia. Universidad Tecnológica de El Salvador. Gramática al día. Le damos la bienvenida una vez más a Gramática al Día, espacio que promueve el buen uso de la lengua española. Hoy conversaremos sobre el uso incorrecto e innecesario de la construcción gramatical lo que antes del verbo ser, que nos lleva a decir lo que es, lo que fue, lo que será. Lo innecesario de cualquiera de esas frases se puede evidenciar fácilmente con solo eliminarlas y comprobar que las oraciones siguen teniendo sentido y son más fluidas. Veamos algunos ejemplos. Hablemos sobre lo que es el trabajo de hoy. Lo correcto es, hablemos sobre el trabajo de hoy. Disfruté de lo que fue una gran película. Debe decirse, disfruté de una gran película. Mañana iré a lo que será un gran paseo.
¿Qué tal si decimos, mañana iré a un gran paseo? Sin duda, hay una gran diferencia. Le invitamos a sintonizar nuestras próximas ediciones de Gramática al Día. Una producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Lengua, con el auspicio de Canal 33. Bueno, sin duda alguna, el tema que hemos estado abordando tiene una tremenda relevancia y los conceptos que ustedes han expuesto han dado bastante luz para la comprensión de ese problema. Yo te pediría, Óscar, en esta etapa del programa, que nos plantearas un resumen conceptual de tu visión respecto de esto y qué estarías esperando en el futuro mediato e inmediato de los resultados de estos procesos de elección de funcionarios de segundo grado y especialmente de los magistrados de la Corte Suprema. Gracias, doctor. Yo quisiera cerrar trayendo a cuenta la idea de Estado de Derecho. Es una palabra que la usan tantas veces que a veces se siente vacía, pero es la idea en que las instituciones funcionan bien para cumplir con sus propósitos. Y de las instituciones que estamos hablando hoy, de las que se eligen por la Asamblea Legislativa y que llamamos de elección de segundo grado, son instituciones que determinan el día a día de las personas y determinan todos los días el alcance de sus derechos. Entonces, mi reflexión final es llamar a la ciudadanía que se preocupe por estos temas y llamar a que exijan a sus representantes que les ofrezcan a las personas que mejor hagan este trabajo. Muchas gracias. Lo mismo te pediría, Germán. Bueno, igualmente agradecer la invitación y no cerrar esto sin decir que la elección de funcionarios de segundo grado no es solo un tema que importa a la Asamblea o a los partidos, es un tema que debe de importarnos a todos y no implica esto a distintas generaciones, es que a todas las generaciones también nos debe de importar. ¿Por qué? Porque definitivamente el Estado va a caminar bien en la medida en que tengamos buenos funcionarios, ya sea los que elegimos de manera directa o los que se eligen por parte de la Asamblea. En ese sentido, esperamos de estos funcionarios, primero, que cumplan la ley y la Constitución, que sean elegidos en tiempo, que verifiquen los requisitos formales y materiales que la Constitución prescribe para que los elijan, y luego sin ello, la jurisprudencia. Pero también es necesario hacer ya en el tema de la elección de magistrados algunas revisiones integrales al proceso de revisión. Se ha avanzado mucho en el tema de transparencia, de difundir un poco más el proceso de entrevistas, pero tenemos que crear procedimientos que sean claros, que especifiquen los niveles de ponderación que se están tomando en cada una de estas etapas. Pero eso se tiene que hacer con tiempo, que se conozcan, que se debatan y finalmente hacer un llamado a toda la ciudadanía a que se involucre más en estos temas, a que participe en el debate, a que pueda concurrir a las entrevistas, a verificar esos procesos de selección y a exigir que se cumpla con la Constitución. Bueno, muchas gracias al licenciado Óscar Pineda y al doctor Germán Rivera por esta participación. Creo que ha sido una participación de altura donde ustedes han podido dar luz a los televidentes, al público en general respecto a este problema. Sin duda alguna, este tema tiene para más. Este es un tema en el que está claro que las propuestas de solución a problemas que se hubiesen presentado, a las falencias que tuvieran los procedimientos, ameritan una revisión urgente. Yo diría que una revisión urgente pasada las elecciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque tenemos rápidamente la elección del fiscal general de la República y creo que propios y extraños, los que puedan participar en la elección y los responsables políticos de hacerla, tienen que hacer los ajustes para que la comunidad en general tenga una mejor y mayor satisfacción en los procesos de elección de funcionarios de segundo grado. Gracias por haber puesto atención a nuestro programa. Los estamos invitando el próximo domingo también a las 7 de la noche para el siguiente programa de Agenda País. Muchas gracias, buenas noches.